Hola a todos, hoy estamos otra vez esta semana, miércoles 6 de la tarde en Tertulias con Juana. Hoy nos acompaña Norma Angélica Salas, quien nos va a hablar de la unión sagrada del femenino y el masculino. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola. Un gusto, un placer siempre compartir contigo. Norma es de México, Norma es terapeuta, ha tomado diferentes cursos y los cursos realmente la han llevado a lo que es hoy de ayudar a muchas personas a expandir la conciencia a través de alas angélicas. Y su nombre, segundo nombre es Angélica. Ella estudió Kundalini y casualmente hoy vamos a hablar de la unión sagrada del masculino y el femenino. ¿Nos podrías contar algo de ti, Norma? Sí, ha sido un camino de búsqueda, pero hasta cierto punto creo que llegué a un camino de encuentro y de encontrar. Y pues en este caminar encontré, como bien mencionas, muchas filosofías y métodos que me han permitido hacer una conexión más clara y desde un lugar que yo siempre había buscado, que es más desde un amor, que es un amor que todos tenemos en nuestro corazón. Y ha sido desde ahí que empecé a desarrollar como de profesión, yo soy terapeuta, pero me encantó poder empezar a crear como lo que quería hacer desde un lugar más holístico para poder llegar de una manera no solo física o mental, sino también espiritual, porque como ahora muchos entendemos, somos seres que nos desarrollamos en lo emocional, en lo mental, en lo físico, en lo energético. Y esto ha ampliado mucho mi perspectiva desde donde quiero empezar a hacer este trabajo, que me ha ayudado mucho personalmente a sanar y compartirlo, pues es uno de mis objetivos. Soy mamá de 2 pequeños. Nací en México, pero vivo ahora en New Jersey. Y es aquí donde actualmente nace Alas Angélicas para empezar a dar todos estos servicios desde esta frecuencia muy amorosa que es el amor. Sí, qué lindo que estés acompañándonos y que sea ese el propósito que tienes en este momento. Hoy nuestro tema es la unión sagrada del femenino y el masculino, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de esa unión sagrada del femenino y el masculino, ¿de qué orden estamos hablando? ¿Es en la parte del género? ¿Es en la parte de la energía? ¿Qué nos cuentas de esta unión? Bueno, esta pregunta es muy, muy buena, porque generalmente cuando hablamos de hombre y mujer, generalmente lo vemos desde lo práctico, ¿no? Algo de género, los hombres con sus particularidades, las mujeres con sus particularidades, pero cuando empezamos a hablar de lo que es el sagrado femenino y el sagrado masculino, realmente estamos hablando de las energías que nos habitan de, de estas dos polaridades. Y es desde ahí donde pues vamos a abordar este tema, desde lo energético, que a final de cuentas llega a lo que es lo físico. Entonces, cuando hablamos de esas dos polaridades, ¿cómo la describes esa energía masculina y esa energía femenina? ¿Cuál es, cómo la percibimos nosotros y qué significa estar balanceado? Ok, muy bien. Bueno, pues dentro de lo que yo he descubierto, que no es descubrir, sino más bien recordar, y es lo que estamos haciendo, un recordar de toda esta información que ahora aparentemente es nueva.
yo me encontré en un punto donde pude reconocer que nuestro principio es la unión de estas dos energías y que en esta experiencia de vida que venimos a realizar es que se dividen también para experimentarse. Una más como femenina y otra más como masculina. A lo largo de todo este experimento, todo este trayecto, se han polarizado de tal manera que pareciera que ya no nos reconocemos, no podemos reconocer las que tenemos como este envase de mujer. Nos cuesta mucho reconocer nuestra propia energía masculina y también eso le sucede a los hombres que les cuesta mucho reconocer su energía femenina, no solo en el otro como espejo, sino en uno mismo, porque nosotros tenemos esas dos energías. Es muy, todos sabemos que físicamente nuestros hemisferios tienen componentes, ¿sí? Tienen zonas donde específicamente el lado derecho de nuestro lóbulo corresponde totalmente a toda esta energía femenina y el lado izquierdo corresponde a todo lo que es el lado masculino de nuestra energía. Entonces, cuando uno va a las terapias holísticas y también psicológicas, es muy fácil identificar que cuando hay un dolor en cierta parte, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, es porque el origen tiene que ver ya sea con el padre o con la... Si nos puedes aclarar un poco esto de la energía masculina en cada uno, perdón, la energía femenina o masculina está en los dos hemisferios y cada uno maneja el lado opuesto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué significa, o sea, cómo se percibe esa energía masculina en la mujer y la energía femenina en el hombre? Sí, pues el principio básico es que la energía del hombre es muy puntual, muy directa, ¿sí? Es el que da el impulso y la energía femenina es la que contiene, la que crea, es la creadora, es la dadora, es la contenedora. ¿Sí? Esos serían como los dos ejemplos muy, muy precisos para poder identificar estas energías. Y entonces alguien puede decir, bueno, pero los hombres también tienen este sentido de contener. ¿Sí? Son proveedores generalmente y también tienen este sentido de contener. Y entonces es ahí cuando hablamos de que, claro, no por ser hombre va a dejar de contener o de crear, pero la fuerza de esta energía es más masculina, ¿sí? Entonces hay muchas características en las que podemos entender lo que son estas dos energías. Por ejemplo, como yo decía, el hombre es el que da la semilla y la mujer, la energía de la mujer es la que la nutre, la contiene para que florezca, ¿sí? Este sería como el ejemplo más claro y más sintético de cómo es que las dos energías funcionan. La energía masculina es la que da los patrones, ¿sí? Es el que da las formas. Pero la energía femenina es la que le das patrón o una instrucción. La energía femenina es quien desarrolla, quien crea, quien hace de este patrón que llegue a
su objetivo y en todo el camino, la creación es lo que logra llegar a esa meta. Claro, entonces por eso es que, o sea, los dos lo tenemos, cuando tenemos bastante de la energía masculina, nosotros en nuestro género femenino, ¿cierto? Somos orientados hacia el objetivo, con metas claras, vamos a la acción, ¿cierto? Que son otra de las características muy de la energía masculina. Esa energía masculina también se puede dividir otra vez en dos. O sea, en Tantra se habla que tenemos las dos energías, pero cada una de ellas también está repartida en dos, otra vez. Bueno, yo como siempre digo, la perspectiva siempre viene desde la filosofía en que uno lo ve. Y desde donde yo lo trabajo es que cada persona tenemos estas dos energías. A veces están muy desniveladas o están muy en desequilibrio. Y cuando este desequilibrio es muy fuerte, es que empieza a afectar no solo nuestra personalidad, sino que también empieza a afectar la forma en que nos relacionamos con el otro y con el medio. ¿Qué significa esto? Que cuando yo no puedo cuando yo empiezo a verme de una manera en donde, por dar un ejemplo, empiezo a competir con el masculino, ¿sí? Porque no entiendo en mí esa energía. Entonces, cuando yo salgo y empiezo a relacionarme, voy a empezar a toparme con mucha gente que me va a empezar a poner en esa competencia y a crearme todo un contexto hasta que yo no logre poner en equilibrio lo que pasa en mí adentro. Entonces vamos viendo esos desequilibrios de los otros en nosotros, que son, ellos son los espejos. Si nos quieres contar ahora cómo podemos equilibrar esas energías en nosotros, cómo podemos balancear la energía femenina y la energía masculina, las que están en desequilibrio, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, para mí ha sido descubrir que cuando yo logro identificar que esa energía, esas dos energías, trabajan mejor juntas y en equilibrio que cuando están separadas, entonces el trabajo viene para ir al origen de estas energías. Entonces, muchos de nosotros sabemos que cuando decidimos venir y entrar a este cuerpo, somos energía. Esa energía está unida. Es solo cuando entramos a esta experiencia que se divide, ya sea en una o en otra. Y entendiendo esto, es que el principio de nuestra energía es esa unión, es ese balance de equilibrio. Y al venir aquí, como hombres o como mujeres, es que hemos también decidido encontrar en esta experiencia cómo nivelarlas, cómo balancearlas. Y el trabajo entonces que se hace es precisamente empezar una reconciliación de estas dos energías. Y eso es la manera en cómo yo he visto que muchas cosas, como mis relaciones y mi perspectiva de ver las cosas, ha cambiado. Y entonces es ahí donde yo no solo empiezo a tener una mejor relación conmigo misma, sino que mi entorno empieza a cambiar desde cómo veo y cómo tengo esta perspectiva desde un equilibrio energético mucho más emocionalmente más estable.
pero tengo algunas formas especiales de balancearme. O sea, por ejemplo, yo lo he hecho a través de las respiraciones, por ejemplo, de hacer con la nariz, ¿cierto? Esto es de Tantra que haces así y balanceas los dos lados, los dos hemisferios, ¿cierto? O lo puedo hacer manejando la energía por por un lado del cuerpo y subiéndola, o puede ser por la naturaleza, que yo lo he hecho varias veces caminando. Hay algunos ejercicios especiales fuera de lo que tú dices ya de mirarse adentro y ver lo que tengo que sanar en mí, algunos ejercicios físicos, algo que sea como tangible, fácil de hacerlo. Um, sí, digamos que los ejercicios más prácticos para hacerlo es empezar a reconocer el afuera estas dos energías. ¿Y qué significa esto? Cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, las hojas de los árboles, que hay como tienen su forma, pero también empiezo a ver que la forma empieza a tener esos patrones y que todas esas hojas que hay en los árboles, todos esos patrones empiezan a volcarse en toda esa creación de lo que es la copa de los árboles. Ahí es cuando empezamos a ver cómo estas dos energías trabajan en mucha armonía totalmente. Entonces, un ejercicio que, por ejemplo, a mí me gusta mucho compartir es empezar a observar cómo, dónde aparece el equilibrio de estas dos energías. Y entonces empiezo a ver no solo las formas en las hojas de los árboles, sino, por ejemplo, cuando se poda el pasto, siempre quedan como unas líneas por donde pasa la podadora, ¿sí? Y entonces uno puede ver todas estas figuras geométricas en los campos. Y entonces cuando uno ve eso, ve el pasto, la tierra, ahí empieza a relacionar estas dos energías. Entonces uno puede empezar a ver eso también. Para mí, lo más sencillo de verlo y lo más fácil es en la naturaleza, que es que uno empieza a encontrar esas armonías mm, de las dos energías. Pero sí, o sea, totalmente. La naturaleza es la mejor expresión, ¿cierto? De las energías, también allí vemos como ese camino que nosotros hacemos adentro de nosotros también lo vemos afuera, ¿cierto? Esa evolución, pero ¿cómo lo hago en mí? ¿Cómo hago ese balance de las dos energías? ¿Cómo hacerlo desde mi físico o desde lo práctico en mí? Yo puedo sugerir que cada vez que, cada vez que uno se levanta, generalmente da gracias, ¿verdad? Da gracias. Entonces, uno empieza a agradecer a la energía femenina, que es la tierra, y empieza a agradecer al sol, que es la energía masculina. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya empieza a dar, a tener como este sentido de mucha conciencia de estas energías. Cuando generalmente, es que estoy pensando como en ejercicios que sean como prácticos, porque la respiración sí es una, pero yo siento que más que en lo que yo he descubierto es que cuando uno lo logra ser más consciente,
es que desde ahí uno empieza como a tomar el concepto de lo que son estas dos energías desde un lugar más diferente. Entonces, ¿Qué quieres decir con eso? Porque para que lo podamos entender. Sí, es como, por ejemplo, si yo veo que mi mamá y mi papá son quienes representan esas dos energías tan claramente y que además tienen toda esta influencia en mí. Uh-huh. Y cuando yo los reconozco como estas dos energías y les agradezco, es como esa manera en donde para mí, para mi campo energético, pero también para mi psique, estoy reconociendo esas dos energías desde un lugar muy equilibrado mío. ¿Sí? Y porque hacer como no, ahorita como no me viene a la mente como qué cosa más práctica se puede hacer. Bueno, o sea, mientras tanto seguimos conversando y ya se vendrá alguna idea de ellas. De todas maneras, quiero contarles que este ejercicio que les estaba diciendo, bien sea hacerlo así, que es venir a tu tercer ojo y hacerlo así, ¿cierto? Tapar un lado de la nariz y respirar y luego soltarlo por el otro. Eso ayuda a balancear los dos hemisferios, que es muy bueno. ¿Qué me podrías decir de qué es una masculinidad consciente? ¿Qué es la energía masculina consciente? Bueno, una energía masculina consciente es también lo que significaría una energía femenina consciente, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que el masculino, esta energía, tiene entendido que lo que hablábamos desde un principio, de que la energía, energía femenina, es un complemento hacia él. Y entonces, esta conciencia de lo más de energía masculina es la que se permite experimentarse desde un lugar donde no le teme a la energía femenina. Y entonces es desde ahí que cuando él encuentra una pareja, hay una afinidad donde nadie tiene más respeto que el otro, que los dos son símbolos de respeto. Uh-huh. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la paternidad, con el trabajo, porque una masculinidad consciente no va a temer cuando la pareja logra y obtiene muchas más metas y objetivos que a él no lo ponen en peligro ni le quitan un valor. Entonces, cuando la feminidad la conciencia masculina entiende esto, no es que va a permitir a la energía femenina desarrollarse, es que al desarrollarse la energía femenina, él también crece y él también se desarrolla. Bueno, en este momento podríamos decir que estamos en algunas partes de la sociedad, en algunos lados en el planeta, ¿cierto? Estamos como en un desequilibrio de esas energías de lo que está pasando. Sin embargo, estamos pasando a otro
lo que llaman otro nivel de conciencia, porque estamos también en otra era, ¿verdad? Tú hablabas de eso, te he escuchado en otros momentos. Sí, claro, porque estos cambios suceden porque ya la conciencia, el pensamiento está cambiando. Y entonces no solo es no es solo para cuando hablamos de la energía femenina y masculina, sino también ya puede ver hasta otro tipo de conceptos y de reinos, ¿no? Ahora ya muchas personas que tienen mascotas, ya no es simplemente tener un animalito en casa, sino que ahora esas mascotas forman parte no solo del hogar, sino que forman parte de la familia y se les empieza a reconocer de una manera muy diferente a la que hace unas décadas sucedía. Y entonces este cambio de conciencia, claro que va a afectar en muchos niveles y hablando específicamente de la energía, de lo que es lo femenino y lo masculino, hay muchos cambios. Y esto se puede ver de manera muy precisa, muy clara, cuando empezamos a hablar de que la tierra también la hemos descuidado y que hemos hecho daño, ¿no? A la naturaleza. Y entonces, claro, cuando uno empieza a hablar de empezar a tener esta conciencia, entonces uno empieza a ver, empezamos a vernos como seres, empezamos a vernos en donde nosotros tenemos que hacer también estos ajustes y estos cambios. Y entonces ahora, cuando yo veo a mi pareja, a mi compañero, a mi hijo, empiezo a tomar muy en serio qué es lo que quiero a mi relación con mi compañero, con mi esposo, con mi amigo, y en qué quiero que sea la relación que mi hijo aprenda con respecto a la energía femenina. Entonces, desde ahí es que uno empieza a que estas ideas, estas nuevas perspectivas, ¿cómo las empiezo yo a vivir conmigo para que no se queden solo como en este imaginario, en este ideal, ¿no? Ujú. Y lo que está sucediendo es precisamente eso. Ahora cada vez uno puede ver muchos grupos de mujeres que están luchando muy fuertemente por un mejor, ya no solo mejores salarios, sino por un reconocimiento de todo su valor intelectual, valor físico, de su valor productivo, que alcance el mismo nivel, el mismo valor, el mismo conocimiento que se le ha dado, o más bien que no se le ha dado en comparación a todo lo que se ha creado por la energía masculina. Entonces, desde ahí, claro, hay un cambio muy grande y se está viendo a nivel social de una manera a veces muy aguerrida, pero también desde los hogares ya hay un cambio conceptual de cómo es la manera en que queremos relacionarnos. Para que se pueda, esa forma de relacionarlos pueda pasarse en una mejor forma a los hijos. Dime, ¿cómo es que otras características como por ejemplo la intuición, que es muy del lado femenino, ¿cierto? ¿Cómo nos ayuda a integrarnos a esta nueva época, ese sentirnos en el corazón, ese llamado de compasión, que es también muy de la energía femenina, ¿verdad? Sí,
Alguien preguntaba cómo sabemos cuando estas dos energías están en desequilibrio. Y yo creo que la intuición es la respuesta a eso, específicamente con la energía femenina, porque la intuición es totalmente la fuerza de la energía femenina. Es lo que nos permite crear, es lo que nos permite contener, es lo que nos permite ser esa matriz creadora, ¿sí? Entonces, las mujeres, como nos hemos separado tanto de la naturaleza, como nos hemos separado tanto de vivirnos en estos ciclos que nos acompañan, para las que están en sus ciclos menstruales y para las que terminan también, hemos entrado en una dinámica donde hemos quitado toda la atención de lo que nos pasa hacia adentro. Y entonces cuando nosotras empezamos a desviar esa mirada de la adentro hacia afuera, es que nuestra intuición empieza como a debilitar. Y una de las actividades que el femenino debe de empezar a retomar es precisamente el trabajo con su intuición, que tiene que ver mucho con la estimulación de la glándula pineal, pero específicamente el trabajo que se hace para lograr que tu intuición se reafirme y que de esta manera las mujeres empiecen a tener como desarrollada su intuición, es trabajar en 3 puntos específicos que son su chakra raíz, su chakra sexual y su chakra sexto, que es el de la pineal. ¿Y cómo puedes trabajar para fortalecer esos chakras? Bueno, pues son los campos energéticos, ¿verdad? Sí, son los campos. Hay más, pero digamos que para empezar, esos son los primordiales. Y claro, pues como tú bien dijiste, el yoga tiene opciones para trabajar esto. Desde el lugar donde yo lo trabajo es la meditación, donde se hacen meditaciones específicas para estos puntos, pero también es muy fácil ahora empezar con un momento para enraizarnos. Entonces, con enraizarnos. Sí. Entonces, enraizarse significa poder estar en contacto de una manera física y consciente con lo que es la madre tierra. Y se trabaja específicamente con nuestro chakra raíz, que es el primer chakra que se encuentra justo donde terminan el coxis, en la parte en medio de nuestro cuerpo, porque es un punto energético. Y entonces desde ahí es poder imaginar cómo crecen unas raíces por nuestras piernas hasta los tobillos, hasta lograr llegar, centrarse, hasta lograr llegar hasta el centro de la tierra, tu corazón. Entonces, cuando uno hace este enraizamiento, empieza a tener un contacto más consciente de lo que es la tierra y de lo que significa para cada persona estar en contacto con ella. Con el chakra sexual, también una serie de respiración, generalmente es la respiración de fuego, la que nos permite poder trabajar con este chakra. Y con la pineal,
es la respiración de fuego? Yo la conozco desde el yoga, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la respiración de fuego es ponerse en una postura, en una postura fácil, que se llama, que es cómoda, muy cómoda. Puede ser sentado también, pero uno va, en lugar de respirar por su nariz, va a respirar por su boca, coloca la punta de la lengua atrás de los dientes, ¿sí? Y entonces empieza a respirar por su boca. Esto lo que crea es que en tu abdomen empieza a hacerse un ritmo, ¿sí? Que se empieza a hacer como un bombeo, ¿sí? Esta energía te va a permitir que dé mucho calor a este chakra, que es de color naranja, ¿sí? Y entonces, esta respiración permite primero estar en contacto con lo que es tu segundo chakra sexual. Después te permite estar muy consciente de lo que es todo tu sistema reproductor, ¿sí? Que es el sistema creador de la energía. Y claro, también esto te permite hasta cierto punto lograr subir la temperatura en tu cuerpo para poder lograr que todas estas, estos malestares que uno tiene se empiecen a limpiar. Y tercer punto, que es el de la pineal, el tercer ojo, también ahí se pueden hacer, por ejemplo, ejercicios de visualización, donde uno cierra sus ojos y empieza a reconocer el cuarto donde está. Y uno está respirando una respiración normal, cierras tus ojos y empiezas a reconocer todo lo que hay en tu cuarto. Y después, cuando haces este primer ejercicio, lo que intentas hacer es verte de frente, verte tú como si estuvieras de frente. Cuando logras hacer esto, entonces ya no solo te ves tú y te ves de frente, sino que también el ejercicio ahora es verte arriba y observarte como estás tú, estás acá de enfrente y ahora tú te ves desde arriba. Entonces, este es un buen ejercicio para trabajar con la pineal. Hay otros que son también muy fáciles, que es que en la mañana, cada vez que sale el sol, solo verlo unos minutitos directamente y al atardecer, ya justo cuando está muy, muy tenue, porque no es bueno verlo tan directamente, sobre todo para las pupilas. Y esos ejercicios son muy buenos para empezar a activar la pineal. También llevarla hacia el piso, llevar tu frente hacia el piso. Eso ayuda mucho a descargar como todos los pensamientos. Y cuando uno hace ese ejercicio, cuando regresa, cuando dejas de poner la cabeza en la frente en el suelo, uno puede sentir poco, por lo menos la carga mental disminuye. Esa en la posición de yoga sería el Child Pose, ¿verdad? Ajá, sí. Si lo haces arrodillado, con las manos hacia atrás, arrodillado pues sentado sobre tus piernas en el suelo. Pueden ser tus brazos extendidos hacia adelante o hacia atrás y tu frente en el piso. Exactamente. Y la diferencia de los brazos es que cuando haces hacia adelante,
toda tu columna se distiende y descansa mucho mejor. Sí. Y cuando lo haces con tus brazos hacia atrás, es solo, eso te permite solo poner todo el apoyo en tu frente. Bueno, Norma, ya vamos a llegar al minuto 6:46, ¿cierto? Y como la vez pasada me cortó Instagram como en el minuto 54, ¿cierto? Ok. Me gustaría que hicieras como un pequeño resumen de, de esta conversación, de esta tertulia que hemos hecho. ¿Qué es lo que quisieras dejarle a todos como el mensaje más importante? Bueno, pues yo creo que lo más importante a entender es que ahora estamos viviendo una era en donde tenemos la oportunidad de voltear atrás y ver todo lo que no nos gustó que hicimos, y tenemos la oportunidad de empezar a hacer lo que sí queremos. Y entonces, el poder empezar a vivirnos con un equilibrio de nuestras dos energías, tanto femenina como masculina, es una gran oportunidad de poder empezar a crear desde un lugar mucho más armonioso, mucho más equilibrado y sobre todo tomando lo mejor de la energía masculina y de la energía femenina. Y sí, bueno, ese poder armonizarnos y balancearnos va a dar de todas maneras em, un reflejo, una proyección de nosotros mismos hacia el exterior, de ese balance interno hacia lo que tenemos enfrente de nosotros y, por supuesto, a la sociedad. Podemos mirar también cuánto tiempo le dedicamos a tener esa quietud, a tener ese propósito que encontramos, a tener esa conexión con nuestra intuición, o cuánto tiempo nos dedicamos a la sed, a las metas, a la competitividad. Entonces, estar en una reflexión permanente en dónde estamos, dónde estoy yo en este momento con relación a mí misma y con relación a mi entorno. Gracias por acompañarnos. Pueden seguir a Norma en Alas Angélicas, y a mí me pueden seguir en Tertulias con Juana todos los miércoles a las 6 de la tarde. Nuevamente, Norma, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y ahora estamos en el otro lado, ¿cierto? Muchísimas gracias a todos. Nos espero nuevamente el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Juana. Gracias a todos. Un abrazo.